Bienvenidos a América Directo y vamos a analizar en el día de hoy lo que fue el contundente triunfo de Rafael Correa, presidente de Ecuador, que obtuvo la reelección por un periodo de 4 años. Hay algunos datos que son sumamente interesantes. Primero, es una de las cifras más altas de la región, probablemente de las últimas elecciones regionales, ya que, por ejemplo, la presidenta Cristina Kirchner obtuvo un 54% en la Argentina. El presidente de Venezuela, hoy convaleciente y en una situación todavía poco clara, también obtuvo alrededor del 54%. Y en el caso de Rafael Correa en Ecuador, los votos le dieron un 56,9%. Definitivamente estamos ante las cifras más altas de votación de un presidente. Hemos invitado al profesor investigador Mauro Cervino, que es de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, con sede en Ecuador. El profesor Cervino hace ya 27 años que vive en Ecuador, conoce muy bien la realidad de ese país y además trabaja sobre un tema en el que seguramente lo vamos a tener muy pronto charlando con nosotros, que tiene que ver con la juventud. Profesor Cervino, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Sí, un saludo cordial. Gracias. Doctor Cervino, le queríamos primero preguntar el análisis que se puede hacer de un triunfo tan contundente y sobre todo de una personalidad como la que tiene el presidente Correa, que es una personalidad arrolladora, es un hombre que no duda en enfurecerse, en enojarse, en pelearse con medios de comunicación y con quien sea. ¿Por qué obtuvo casi 57% de los votos Rafael Correa? Bueno, en realidad ciertamente se trata de un resultado contundente, pero no sorprendente, porque todas las encuestas y los sondeos previos a las elecciones daban más grosso modo un resultado parecido, ¿no? Por lo tanto, no nos sorprendió este resultado tan contundente. Lo que sí de alguna manera sorprende es, y hay que analizar por qué, es la votación para asambleístas. O sea, esta vez en el Ecuador, como nunca, al menos como no se ha visto en los últimos 30 años, la votación para el presidente, en este caso Correa, ha podido ser endosada a la votación para asambleístas. Según los datos preliminares, tendríamos más de 93 asambleístas en la asamblea, lo que configura 2/3 o más de la conformación de la nueva Asamblea Nacional. Y eso, digo, es un dato nuevo porque históricamente el pueblo ecuatoriano, el electorado ecuatoriano ha votado de un modo para la presidencia y de otro modo para la asamblea, haciendo entender, digamos, ese tipo de comportamiento que en el Ecuador los movimientos, los partidos políticos han funcionado muy desde el punto de vista territorial, o sea, en cada territorio, en cada espacio en donde establecían un mayor contacto y relación con su propio electorado, estos partidos o movimientos han siempre tenido una votación favorable para ellos. En este caso, eso no ha sucedido y podemos observar que hay partidos que prácticamente desaparecerán. Aquellos pocos partidos todavía históricos, como el MPD, está prácticamente desaparecido. La otra cosa que quizás llama la atención es la enorme diferencia, es así, con el segundo que viene después, que es el ex candidato en este momento Lasso. No es que se pensaba que podía tener un mayor desempeño, una mayor votación, pero sí se pensaba que los que venían después, no en su caso, sino lo que, por ejemplo, en el caso de Lucio Gutiérrez, la votación es realmente ínfima, ¿no? Aparentemente llegaría al 5%. Cuando en las elecciones de 2009, Gutiérrez obtuvo casi el 29%, justamente contra Correa, ¿no? Sí, doctor Cervino, digo, para que esto le quede claro a la gente, usted decía recién que alrededor de 93 asambleístas o diputados
en otros países, van a pertenecer al partido Alianza País, que es el partido que respalda y que apoya al presidente Correa. La Asamblea de Ecuador tendrá ahora 137 integrantes, porque se han sumado 13, producto del crecimiento de la población. En el caso de esta gran fortaleza, ¿qué percepción hay en la sociedad sobre la posibilidad que casi de inmediato, apenas Correa reasuma su cargo y continúe trabajando, empiecen las voces que planteen nuevamente una reforma constitucional para que Correa, como pasa con Chávez, como se está intentando de alguna manera en la Argentina y en algunos otros países, modificar la Constitución para permitir la reelección permanente? Bueno, en reiteradas ocasiones, incluso hace muy pocos días, en plena campaña electoral, el presidente Correa ha vuelto a afirmar que dejará la política a partir de 2017, cuando termine este nuevo periodo. Y que incluso se retira y deja el país. Ha dicho en varias ocasiones que se retira y se va a Bélgica, de donde es originaria su esposa. Eh, Ciertamente en política pueden pasar muchas cosas. Lo que se dice hoy puede ser muy distinto de lo que se puede afirmar dentro de meses o años. Y ya ha habido casos, ¿no?, donde esto ha sucedido y, por ejemplo, podría suceder que se podría manejar el discurso o la afirmación según la cual, frente al enorme pedido que puede venir de parte de la población, bueno, el presidente no le queda otra que cambiar de idea, pero hasta ahora eso no se ha producido. Pero yo pienso que posiblemente, porque ya ha habido una declaración del secretario el legal, el secretario jurídico de la presidencia, que habría afirmado que entre las novedades del próximo periodo legislativo estaría también alguna reforma constitucional. No Mm. ha anticipado cuáles podrían ser estas reformas, pero habría que ver un poco si van en la dirección de lo que usted señala. Repito, el Correa ha dicho en varias ocasiones que no, pero en política no se puede descartar nada nunca de antemano, ¿no? Doctor Servino, entre las prioridades que ha fijado Correa prácticamente en la noche de su rotundo triunfo en Ecuador, habló de una reforma del Código Penal, que ya tiene 70 años y que dice que lo quiere modificar, y luego, por supuesto, volvió a hablar de sus principales enemigos, que son los medios de comunicación, y dijo que entre sus prioridades está la de potenciar, la de crear o reformar la ley de comunicación. ¿En qué línea quiere avanzar Rafael Correa con los asambleístas de Alianza País en esta reforma de la ley de comunicación? Bueno, efectivamente ha habido ya un anuncio también en este sentido, además de Correa cuando pues hizo las primeras declaraciones a propósito de su triunfo. Puntualmente, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, ya ha dicho que se retomaría probablemente en estos mismos días con esta Asamblea, con la actual Asamblea, se podría retomar la discusión y aprobación de la ley de comunicación. Es muy difícil poder decir si si el proyecto de ley se aprueba en esta legislatura, no hay posibilidad de ninguna modificación con respecto al borrador existente, porque el último borrador, ya se presentó para segundo debate, después no hubo los votos suficientes y por lo tanto se quedó en un limbo legal. Si se retoma este proyecto, digo yo, no es posible modificar el último borrador. En el caso en que, por alguna razón, porque evidentemente con los votos actuales, con la fuerza actual de Alianza País, no tienen la mayoría en esta nueva asamblea. A mí me llama un poco la atención esa declaración que hace el presidente de la asamblea, que retomaría esta ley para ser aprobada en esta legislatura. Parece un poco extraño porque no tuvo los votos y no sé cómo podría conseguir ahora los votos, a menos que, vamos, algunos no decidan cambiar de opinión. Habría que entender por qué.
En el caso en que la ley de comunicación se retome en el nuevo periodo, a partir del 24 de mayo, cuando toma funciones el presidente y la asamblea, etcétera, ahí habría que ver si la ley puede ser retocada, el borrador de ley puede ser retocado o puede ser modificado y en qué sentido. Mm. Digo esto porque para algunos analistas, como es en mi caso, todavía quedan algunas dudas con respecto a la aprobación de esta ley. El último borrador de la ley de comunicación ha sido un documento en el cual han participado muchos actores, muchos movimientos sociales, muchas instancias de las que se dedican a pensar la comunicación y sobre todo aquellos que propugnan, promueven la democratización de la comunicación. Eh, pero por alguna razón que yo creo que no es solamente atribuible a la oposición de esos momentos, sino también quizás a una escasa voluntad política de parte del propio gobierno y de la propia Alianza País, esa ley no se ha podido aprobar. En muchas ocasiones, algunos analistas hemos insistido mucho de que no se trata de una ley de Correa. Esta es una ley en la cual hemos intervenido puntualmente muchas organizaciones, muchos académicos, muchos activistas de la comunicación, de ONGs, de organizaciones vinculadas a la comunicación, y que hacía, digamos, inviable definirla como la ley de Correa. Y en este sentido hemos incluso logrado ciertos apoyos por fuera de, de la fuerza de Alianza País. Entonces, está por verse qué va a pasar. Doctor Servino, hay un denominador común en algunos liderazgos de Latinoamérica, como es el caso de Correa, como es el caso de Hugo Chávez, como es el caso de Evo Morales. Eso se podría decir que es como el gran, digamos, el triángulo de alianzas que impulsan fuertemente el ALBA, que tienen una postura anti-Estados Unidos. De hecho, Correa ha vuelto a insistir que no quiere saber nada de un tratado de libre comercio, a diferencia de sus socios y de sus vecinos, como el caso de Colombia, que ya lo tiene, y de Perú, que está en pleno proceso de negociación. ¿Qué es lo que motoriza para usted, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista académico, este fuerte resurgimiento de estilos más emparentados con la década de los 50 y 60 que del siglo XXI? Bueno, es el surgimiento de lo que muchos autores han definido como neopopulismos, que yo creo que es una característica común en estos tres países, y yo incluiría también Argentina. O sea, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, con diferencias, pero podríamos, grosso modo, decir que lo que se parecen en los procesos políticos que se llevan a cabo en estos países, en el caso venezolano, desde hace ya casi más de 14 años, en el caso ecuatoriano 6, en fin, es el surgimiento de estos neopopulismos, de estos nuevos populismos. ¿Por qué nuevos? Porque tienen características un poco distintas de los antiguos populismos a los que usted hacía referencia. Todos parecerían tener, diríamos, una cierta tendencia progresista, todos parecerían tener cierta pretensión de digamos, de repensar las relaciones internacionales. Usted mismo hizo referencia a estas relaciones con el norte y con los bloques hegemónicos en el mundo, esa redefinición de los ejes que evidentemente marcan un contexto internacional en el cual ciertos países normalmente hegemónicos para los países de estos nuevos populismos pierden cierto peso específico o tienden a perder cierto peso específico, como el caso de Estados Unidos, pero también con Europa, ¿no es cierto? Ecuador no quiere, el gobierno de Correa no quiere firmar ningún TLC con Europa. Eso dice de también una posición con respecto a Europa en cuanto a estos tratados de libre comercio. Me parece que las características comunes son, o sea, tenemos que pensar qué había antes en estos países para poder explicar qué motivó
el surgimiento de estos nuevos populismos. Y lo que había antes era una profundísima crisis del sistema político, una profunda crisis de la forma partido, de lo que algunos ahora llaman la partidocracia. La crisis de la partidocracia no es de ahora en el Ecuador, en Venezuela, etcétera, sino que es de décadas anteriores. Una crisis de la representación política, una crisis también, diría yo, de la democracia representativa como tal, debido, entre otras cosas, a, indudablemente, a gobiernos nefastos que ha habido en la región. Si uno piensa al gobierno, por ejemplo, de Goni, que tuvo que terminar antes de tiempo en Bolivia, si piensa a los gobiernos de Venezuela, al gobierno también de Menem, ¿no? ¿Es cierto? En Argentina, a la inestabilidad gubernamental y política que hubo en Ecuador, en el cual, en el país, en el cual ha habido 7 gobiernos en 10 años. O sea, uno se da cuenta de que, evidentemente, frente a esta situación, y hay un enorme, gigantesco malestar y, diría yo, protesta bastante fuerte, bastante elevada, lo que han hecho estos gobiernos neopopulistas es capitalizar este descontento, ese malestar profundo que viene de décadas, etcétera. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, un malestar profundo en los sectores indígenas. No se habla de decenas de años, sino de centenares de años. Bueno, todo eso ha sido capitalizado y ha permitido que estos gobiernos, sobre todo por el aparecimiento de líderes fuertes, con imágenes muy fuertes, muy radicales, logre aglutinar un conjunto de posiciones muy heterogéneas incluso en estos países. Baste pensar que en el caso de Correa, Correa reúne, y esa es el último voto, el último resultado electoral demuestra eso, reúne electores y posiciones, diríamos, con tendencia ideológica que van del centro derecha hasta la izquierda. O sea, esa es la dimensión, diríamos, populista, aquello que permite, ¿no es cierto?, aglutinar posiciones que aparentemente son diversas, son heterogéneas, etcétera, pero que de alguna manera se reúnen y se juntan para, eh, para que darle un voto de confianza a un líder radical, un líder fuerte, que de alguna manera promete cambios a sí mismos radicales, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que esto es un poco lo que explica este surgimiento de estos populismos. Claro, y cuando uno, si uno analiza otros países de la región, el caso de Colombia, el propio caso de México, el caso de Chile, podemos mencionar por supuesto también a Brasil, a Uruguay, es decir, pareciera que esos neopopulismos que usted menciona están claramente identificados, pero en el resto de los países se percibe una mayor alternancia con más naturalidad y no se vive esa crisis de representación que tienen los partidos. O sea, ¿cuál sería entonces la gran diferencia, por ejemplo, entre un Ecuador y un Colombia, que está directamente al lado, o bueno, el propio Perú, que hoy ya parece más encaminado hacia una estabilización tanto política como económica del país? Bueno, en relación con Colombia, yo diría que los dos gobiernos uribistas pueden quizás definirse también como gobiernos populistas, ciertamente de tendencia muy distinta, porque hay que recordar a nuestros televidentes, oyentes, que el populismo no necesariamente tiene un signo ideológico definido. Podríamos grosso modo decir que estos 4 populismos en Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia comparten eso que hemos llamado un rasgo de alguna manera progresista, con algunas tendencias también de izquierda, pero también hemos dicho que representan a otros sectores de la población con otras tendencias, incluso de centro derecha. La diferencia con los gobiernos de Uribe, los 2 periodos de Uribe, evidentemente radica en el hecho de que Uribe tiene una tendencia marcadamente de derecha. Pero yo creo que en el caso específico de Colombia se puede hablar también de unas formas populistas en el modo como surge el fenómeno Uribe y cómo Uribe logra ganar. Cierto es también, estoy de acuerdo, de que en Colombia, así como en Perú, se mantienen todavía las estructuras partidistas, los partidos tradicionales, diríamos, se mantienen, pero claro, habría que ver caso por caso por qué
digamos, ahí no entra en crisis la estructura partidista o entra en crisis de un modo distinto a como se dio en los países de Venezuela, Ecuador, etcétera. Pero indudablemente, por ejemplo, el que se vayan todos, que se dio en Argentina en el 2001 y que de alguna manera se repitió en Ecuador en abril 2005 y que determinó la salida abrupta del entonces presidente Gutiérrez, bueno, habla de sociedades que evidentemente manejan o, digamos, representan el malestar de un modo distinto a lo que ha podido suceder en países como Colombia, como México. Bueno, Brasil tiene una estructura distinta y Uruguay también, pero sí, yo creo que son países distintos. También el hecho de que México haya firmado tempranamente un tratado de libre comercio con Estados Unidos ha marcado cierta diferencia con estos países, digamos, nuestros, ¿no? De Argentina, de Colombia, de Ecuador, etcétera, ¿no? Doctor Servino, para terminar, definitivamente la libertad de prensa es un tema sobre el que, sobre todo la Sociedad Interamericana de Prensa y distintos organismos vinculados con la libertad de prensa han advertido en reiteradas ocasiones que el gobierno de Correa se ha mostrado marcadamente, digamos, enemistado con la prensa independiente. Ese sesgo, con un rotundo triunfo, parece que se va a acentuar. ¿Se puede esperar que en Ecuador se produzcan cierres de medios o confiscaciones, como ocurrió, por ejemplo, en Venezuela? Yo diría que no, yo diría que no, porque ha habido 6 años para poder hacer esto y el marco legal actual daba pie para que el gobierno pudiera hacer esto que usted señala, o sea, clausurar medios, confiscar, etcétera, etcétera. Con el actual marco legal, de hecho, ha habido en un momento, en el 2009, si no recuerdo mal, 2008-2009, hubo un momento en que el gobierno, a través del Ministerio de Telecomunicaciones, decidió suspender por algunas horas un canal de televisión, el canal Teleamazonas. Eh, Eso fue posible con el marco legal actual. Si se aprueba la ley de comunicación tal como está el último borrador, y yo quiero insistir mucho sobre eso, el nuevo marco legal no prevé la posibilidad de clausurar ningún medio. Creo que eso va a ser muy difícil. Me parece que podría ser que la, el enfrentamiento, la confrontación que existe entre el gobierno y los medios incluso podría disminuir. Algunos dicen que no, que podría aumentar y radicalizarse en la medida en que en el país ya desaparece a partir del 24 de mayo la oposición política propiamente dicha en el Parlamento. Pero yo considero que si sobre todo si Correa no tiene ninguna pretensión de hacerse reelegir, de modificar la Constitución y hacerse reelegir indefinitivamente, yo pienso que podrían ser 4 años, diríamos, de relativa calma en relación a la confrontación con los medios de comunicación. Además, porque existe otro dato. Yo estoy viendo en los últimos tiempos, y en la campaña electoral de alguna manera fue así, una actitud cautelosa de parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación me parece que están cambiando sus estrategias. Algunos podrían llamar que eso es un poco sentir miedo con respecto al poder político. Yo diría que no necesariamente es así. Y si los medios de comunicación también dejan, en varias ocasiones he dicho que si la confrontación se da es porque los dos actores se confrontan. No creo que pueda haber confrontación si solo uno lo hace. Creo que los medios de comunicación, creo firmemente que la confrontación fue originada, fue empezada por el gobierno, por razones que sería muy largo ahora explicar, pero fue empezado por el gobierno. Pero el guante sí lo aceptaron los medios. Muchos de los medios privados aceptaron el guante de la confrontación y de la provocación. Me parece que si los medios, sobre todo privados, evidentemente, logran modificar sus estrategias, logran hacer un periodismo distinto, un periodismo también más ciudadano quizás y menos dependiente del poder político, incluso en términos
articulación de elaboración de la propia agenda, creo que a Correa y al gobierno le deja muy poco para poder seguir teniendo una confrontación tal como la vimos en estos 5 años al menos. Doctor Servino, profesor e investigador de Flaxo con sede en Ecuador, desde Quito, muchísimas gracias por el contacto y por sus respuestas en América Directo de Infobae América. Muchas gracias, Jorge, y hasta una próxima. Será hasta cualquier momento y sí, nos seguimos informando a través de Infobae América, america.infobae.com y siguiéndonos, por supuesto, en nuestro Twitter, @Infobae América. Nos reencontramos en cualquier momento. Y con quien sea. ¿Por qué obtuvo casi 57% de los votos Rafael Correa? Bueno, en realidad ciertamente se trata de un resultado contundente, pero no sorprendente, porque todas las encuestas y los sondeos previos a las elecciones daban más grosso modo un resultado parecido, ¿no? Por lo tanto, no nos sorprendió este resultado tan contundente. Lo que Bienvenidos a América Directo y vamos a analizar en el día de hoy lo que fue el contundente triunfo de Rafael Correa, presidente de Ecuador, que obtuvo la reelección por un periodo de 4 años. Hay algunos datos que son sumamente interesantes. Primero, es una de las cifras más altas de la región, probablemente de las últimas elecciones regionales, ya que, por ejemplo, la presidenta Cristina Kirchner obtuvo un 54% en la Argentina, el presidente de Venezuela, hoy convaleciente y en una situación todavía poco clara, también obtuvo alrededor del 54%, y en el caso de Rafael Correa en Ecuador, los votos le dieron un 56,9%. Definitivamente estamos ante las cifras más altas de votación de un presidente. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Sí, un saludo cordial. Gracias. Doctor Servino, le queríamos primero preguntar el análisis que se puede hacer de un triunfo tan contundente y sobre todo de una personalidad como la que tiene el presidente Correa, que es una personalidad arrolladora, es un hombre que no duda en enfurecerse, en enojarse, en pelearse con medios de comunicación. Hemos invitado al profesor investigador Mauro Servino, que es de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en Ecuador. El profesor Servino hace ya 27 años que vive en Ecuador, conoce muy bien la realidad de ese país y además trabaja sobre un tema en el que seguramente lo vamos a tener muy pronto charlando con nosotros, que tiene que ver con la juventud. Profesor Servino, bienvenido.